Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en un episodio más de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes y hoy estoy muy contento porque vamos a hablar de arte, particularmente de artes visuales, y para eso me acompaña Dionisio Cortés y Dionisio Cortés. Qué gusto saludarles. Igualmente, Jesús, gracias por invitarnos. Muy contento de estar por acá. Al contrario, de verdad un verdadero honor tenerlos acá. Ahora sí que estamos de manteles largos. Padre e hijo artistas visuales, actualmente residiendo en Nueva York desde hace ya varios años. Platicábamos antes de empezar a grabar, Dionisio, que nacen los dos saltillenses, digamos, nacen acá, pero Dionisio hijo, estás en Nueva York más tiempo, llevas más años viviendo en Nueva York de lo que estás en Saltillo, exacto. ¿no? Sí, como más de 2/3 ya. Ajá. No quieres decir la edad. Entonces, No, sí, pues 39 que son como 10 en Saltillo. Ajá. Y ya casi 30 Casi 30 en Nueva York. Sí, más neoyorquino que saltillense, pero lo que decíamos, finalmente, la infancia en Saltillo y entonces... Exacto, sí. Yo creo que la infancia me inspiró mucho, o es parte así de lo que me hizo que identificara ciertos aspectos de quién soy, ¿verdad? De cómo viví acá, de los dulces, de la familia, ¿verdad? Todo eso creo que de joven o de niño te afecta bastante y pues hace que desarrolles de cierta manera. ¿Cómo inicia el arte en esta historia familiar? pues, claro que son frases súper trilladas, ¿no? Pero desde niño, o sea, y además la mayoría de las veces es verdad, ¿no? O sea, todos los que decimos, desde niño empecé a pintar, o sea, realmente es verdad. Entonces, Leticia, mi esposa, y un servidor, pues también desde muy chavillos teníamos el interés. Eh, Dibujábamos incesantemente. En mi caso, bueno, en el caso de Leticia, es ¿cómo te diré? Es muy equilibrada su manera de ser, o sea, entonces tiene una muy fuerte su lógica, pero también es muy sensible. En el caso mío, es más que todo, no sé qué, parte del cerebro viene siendo la visual, no sé si es el izquierdo o el derecho, ya ves que te dicen que el hemisferio derecho o el izquierdo. Bueno, pues el del arte es casi que lo que toma mi cerebro. Entonces, para la matemática, olvídalo, pero... Cuestiones lógicas, matemáticas. No, y además me niego, si tuviera la capacidad, como quiera, me niego, o sea, prefiero estar, no sé, creando. Entonces, pues sí, desde muy chavo. Y curiosamente, los dos teníamos la inquietud de estudiar artes plásticas y también, curiosamente, en caso de los dos, ambas familias dijeron no, o sea, no, que vas a vivir y que bueno, el mismo... ¿80s más o menos? Sí, un poquito antes, finales de principios de los 80, sí. Okay. Y entonces te digo, en ambas familias, no, ¿por qué no se van por el lado de la arquitectura? O sea, por separado, ¿verdad? Porque no se va por el lado de la arquitectura y a lo mejor después o paralelamente pueden estudiar arte y más o menos así sucedió. Terminamos, o sea, tenemos una licenciatura en arquitectura y como no se nos quitaba la inquietud del arte, digo, hicimos cosas paralelamente. Yo fui a artes plásticas, como estudiante, digamos, no me inscribí, pero estuve asistiendo a clases de artes plásticas, a talleres. Como oyente. Sí, como oyente, participé en los talleres de arte de las casas de las culturas, y entonces así paralelamente. Entonces llega un momento en donde, o sea, los dos dijimos, bueno, ¿qué tal si hacemos algo un poquito más diferente? Vámonos a estudiar arte a Nueva York, aunque sea por un año. Y entonces, o sea, el año se extendió. El año se ha extendido bastante. Mira. Entonces, sí, entonces en el caso de los muchachos, pues de repente no les dimos opciones, ¿verdad? O sea, como que crecer con dos, o sea, son los papás con esas inquietudes, pues era imposible casi imposible que se escaparan. Aunque a lo mejor sí lo pensaron o trataron de hacerlo, no sé exactamente, ya te platicará Dionisio. Pero es así, ¿verdad? Era como difícil no estar bajo esa influencia, ¿no? Claro. Esa influencia, ¿cómo fue, Dionisio? Justo preguntarte qué tanto sentiste
como la motivación o la cancha abierta a sí haz arte, o, ya te preguntaré a ti, pero, Sí, no. o qué tanto era como, no, cualquier otra cosa, pero esto está complicado, yo qué sé. Sí. Antes de responder esa pregunta, déjame, le agrego un poquito de eso de cómo empezó el arte también, porque hay una historia muy interesante del lado de mi mamá, de Ajá. Leticia. Ella cuando estaba, creo que en la prepa o algo, su papá, que era ingeniero mecánico, ¿le inscribió? No. Sí. Ajá. En un programa de arte donde te mandan una correspondencia Por correspondencia. por correspondencia en físico. Tú te mandaban una tarea, tú hacías tu dibujo y tú mandabas el dibujo y te lo marcaban. O sea, como Antes. estudiar en línea Sí, antes de que existiera. yo creo que esto era, no sé, los Exacto. 60, 70, que siempre se me hizo muy interesante. Wow. ¿Verdad? Y porque el acceso, pues ella es de Matamoros, pues como ¿Coahuila que o Tamaulipas? Tamaulipas. Ok. Yo creo que en ese entonces por allá esa ciudad no había escuela de arte o no había programas o estaba muy limitado. Entonces esa idea de que, vea, manda tu tarjetita, manda tu tarea, vea, se me hizo muy Qué interesante. increíble, claro. Entonces muy increíble. Pero para contestar tu pregunta, creo que no sé, o sea, nunca se me ocurrió, nunca pensé que haya sido una situación forzada, ¿verdad? O sea, siempre, yo creo que también desde chiquito, ¿verdad? Me ponía a dibujar. No sé si por inspiración o porque los veía a ellos dibujar, pero igual, ¿verdad? Yo creo que no sé, de 11, pues yo dibujaba el Dragon Ball, Ajá. ¿verdad? O sea, Claro. no tenía cosas así abstractas. No, pues yo dibujaba lo que les gustaba a todos los niños, los chavos. Y se te daba. Sí, pues lo dibujaba bastante bien. Ok. Y luego ya después, cuando nos mudamos la segunda vez a Nueva York, ¿Tú tenías que 14? sí, como 14, mis papás, igual como mi abuelo le hizo a mi mamá, buscó cualquier programa de arte y me fui todos los sábados a una universidad que ofrecían programas gratis de arte. Todos mis sábados, ¿verdad? Toda mi infancia de Nueva York iba a este programa de arte y un año era arquitectura, el otro año era escultura, el otro año era dibujo. Qué increíble. Entonces, yo pensé que pues iba a ser artista, ¿verdad? Y fui también a una preparatoria especializada en el arte. De decidir qué tipo de artes plásticas iba a hacer, pues no sabía, ¿verdad? Porque hice un poco de escultura, hice un poco de pintura, de dibujo, como que todo me interesaba. Y entonces creo que fue el penúltimo programa de sábado que tomé, fue uno de arquitectura. Y yo creo que el cambio sucedió cuando conocí a los estudiantes de arquitectura y el tipo de como más investigación espacial y el tipo de maquetas que hacíamos, que me interesó tanto y dije, o sea, qué chido está todo esto, ¿verdad? O sea, cómo uno desarrolla de unos dibujos y unos sketches a una estructura, ¿verdad? Que pues te imaginas cómo te vas a meter o entrar. Entonces ahí sucedió el cambio, pero yo pensé que pues iba a ser artista también. Aja. Que pues a lo mejor ahorita estoy regresando, pero en ese digamos, entonces, o sea, al final estudiaste arquitectura como licenciatura. profesión, sí, Ajá. sí. ¿De alguna forma influyó él que de arquitecto hay más salidas, hay como más posibilidades para poder hacer una carrera económicamente estable, o no era algo que te inquietara a los 16, 17 años? Creo que no estaba pensando en esa manera de cierta seguridad económica. Ok. Especialmente porque la escuela, la universidad donde me gradué se llama Cooper Union, the Cooper Union. Ajá. Y es una escuela así muy chiquita. Tienen solamente dentro de la universidad son 3 escuelas, uno de arte, de ingeniería y arquitectura. Y en total son menos de 1,000 estudiantes. Entonces, la escuela de arquitectura es una clase por año. Okay. Entonces, somos solamente 25 a 30 estudiantes cada año. Y entonces hay que en Estados Unidos es nada. Sí, es nada. Creo que mi preparatoria ya era de 4,000. Entonces, sí, una escala muy, muy diferente. Entonces, pero por esa razón es una escuela muy diferente a cualquier otra profesión de arquitectura, que a veces es un poquito más técnica. A Cooper Union
mucho de su programa y de la forma de enseñar es más del lado artístico y poético. ¿Verdad? O sea, por ejemplo, mi primer año me pidieron como ejercicio de dibujar, escribir y construir una pared, columna y escalera. Entonces, como o sea, ese es arte. ¿Verdad? Eso como podría una ser escultura, una Sí, instalación. eso es como una instalación, eso podría estar en la escuela de arte. Entonces, por esa razón, vea, porque, vea, obviamente si ya los 4 años se ponía un poquito más técnico, pero durante casi todos los 5 años el enfoque era más en la imaginación y cómo resolver los problemas y qué tipo de preguntas hay que preguntar y que resolver, ¿verdad? O sea, no que, haz una oficina. No, haz un quién sé qué. No, o sea, ¿qué tipo de oficina a lo Más mejor creativo tenemos que que hacer? técnico, digamos. Más creativo que técnico. Ajá. Entonces, a lo mejor por eso como que nunca me puse a pensar, me va a dar más dinero. O sea, no. Yo creo que qué padre, la arquitectura, ¿verdad? Entonces, ya que me gradué, cambiaron las cosas un poco, pero por lo menos la educación me encantó y estuvo muy interesante. Muchos de mis compañeros, yo diría como la mitad, ya no está haciendo arquitectura. Y a lo mejor es por que el programa es como que tan libre, Por el ¿verdad? enfoque del programa, Intelectualmente. claro. Sí. Ajá. Dionisio, tú has estado trabajando en ambas ciudades, en ambos países, haciendo arte. ¿Dónde es más difícil dedicarse al arte, en Nueva York o en Saltillo? Pues primero yo creo que la comparación es así como media difícil, ¿no? Ajá. Sí, porque son realmente dos situaciones muy, muy diferentes, ¿no? Y en un momento dado, si la quisieras comparar, es así como que de repente puede uno pensar, bueno, Saltillo como, no sé, 10, 20 veces más complicado, lo que quieras en Nueva York y de costo también, ¿no? Eh, pero luego muchas veces, cada vez que hablamos sobre ese tema, ¿no? De producir el arte, de tener un espacio donde producir arte, donde tener un espacio, acceso a donde exponer tu arte. O sea, yo creo que al final de cuentas se reducen, o sea, en ambos casos se reducen mucho a lo mismo. O sea, es a lo mejor relaciones, contactos, quién te echa la mano, ¿verdad? Quién te va a poner zancadillas, o sea, sigue siendo un mundillo más grande en Nueva York, pero al final de cuentas va a ser un mundillo, o sea, sí, el mundillo del pequeñito, arte, el ¿no? mundillo Ajá. del arte, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que sí, como quiera, pues hay sus diferencias, la gente es mucho más receptiva al arte, o sea, hay más oportunidades de que lo veas, que lo consumas, que lo entiendas, que lo aprecies, o sea, y lo digo así, sin tapujos, ¿verdad? Que en México, o sea, en México pues, o sea, batallas, ¿verdad? O sea, es todavía fecha en donde y no simplemente porque, o sea, las vanguardias sean difíciles o porque, no, sino porque la gente no quiere cambiar tal vez o, o sigue siendo muy conservadora en otros temas o ya nos ganó el internet y, ¿verdad? O sea, es difícil, ¿no? Más difícil. Y también, y otra cosa es eso, que de repente, bueno, a lo mejor una comparación tal vez más balanceada de Ciudad de México, Nueva York, Ajá. en donde en Ciudad de México, pues puedo decir lo mismo, ¿verdad? Que es más receptiva, puedo decir lo mismo que en Nueva York, es más receptiva, tienen a lo mejor Más más espacios. espacios, hay más oportunidades, hay más, Internacional. es más internacional, hay más preparación, a lo mejor hay más dinero para, ¿verdad? Más coleccionismo, qué sé yo, ¿no? O sea, entonces, este, pero lo del mundito sí se aplica a donde, yo pienso, es mi opinión, se aplica a donde esté Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, no se diga Monterrey, Monterrey, Guadalajara, ¿verdad? Es así como, es eso de que, bueno, o sea, ¿verdad? Muchas veces eso sucede, o sea, sí, o sea, sucede más veces eso que, que, que tú veas o sea, puedo decir así casi sin equivocarme, que son contados y hay muchos, ¿verdad? Artistas muy talentosos que llegan a hacer
solo por su talento, ¿verdad? Y hay muchos que son ignorados completamente. Hay mucho trabajo político Pero para eso, poder... no, pero yo creo que ni siquiera es así, que sea político o no sea político. Simplemente, o sea, por ejemplo, y bueno, al final de cuentas, también yo lo que puedo decir es que todo el arte es político, se piense que lleve un contenido político o no. Ujú. Comentaba en alguna ocasión que también participó Dionisio, en el Rubén Herrera. Tuvimos una plática y sigo siendo el mismo comentario de siempre que, o sea, ya por el solo hecho de uno dedicarse al arte, ya ya estás en contra de lo establecido. Ujú. Ya por default, no importa el arte que hagas, si es conservador o no conservador, si son bodegones o no, Ya eres un ya revolucionario, eres un ¿no? revolucionario, Sí. porque ¿qué significa? ¿Verdad? Que no vas a vivir de eso tal vez. Ajá. Que es por donde iba la primera Exacto. parte de esta conversación, Sí. ¿no? Que me interesaba mucho ver esto precisamente. Entonces, como que ya por default, dices eras artista, ya estás en contra de lo establecido, ya eres anti-establishment, como Ajá. dice, ya estás en contra. No se diga, pues los que realmente tienen una carga política fuerte, ¿no? Que su trabajo y además explícita, o sea, que es que casi luego se convierte en activismo y en Ujú. protesta, ¿no? O sea, pasa así, no hay división casi. Entonces, pero ya perdí el hilo Oye, ajá. No, adelante. No, pero es que me gustaría saber ahorita que comentabas también la relación con Dionisio. ¿Cómo es llevar el nombre y el apellido de tu papá cuando tú decides dedicarte a esto? Tu papá ya tiene un nombre, Sí. ambos, tu papá y tu mamá, pero por el nombre, digamos, es... Pues yo creo que, bueno, lo que sucedió hubo mucha confusión. Entonces, especialmente Para todo allá, mundo, sí. especialmente allá, porque... Claro, porque no se acostumbran No, a los que dos se apellidos, No, ¿no? exacto. Y aparte acá, pues fácilmente, casi que todo el mundo decía, el cuarto, porque soy mi abuelo y mi bisabuelo, los dos eran Es la Dionisio Cortés. cuarta generación. Soy la cuarta Dionisio. de Dionisio Cortés. Sí. Lo que sabemos, hasta donde sabemos. Sí, puede Una que de haya esas más, sí. pero Sí. entonces, acá pues sí era Dionisio Cortés el cuarto y allá como que no se usa tanto eso, ¿verdad? Y yo creo que tampoco se repiten tanto los nombres, o si no usan un middle name, uno en medio, ¿verdad? Entonces lo que sucedió fue, tuve que utilizar oficialmente en todos los documentos del gobierno de la escuela el nombre de mi mamá también. Entonces allá en Estados Unidos yo soy Dionisio Cortés Ortega. Ok. Entonces, tuvimos que hacer eso porque, haz de cuenta que de vez en cuando que conocía gente nueva y quién sé qué, especialmente también en el mundo de arte, me decía, oye, Dionisio, no sabía que pintabas. Y yo no pinto. Dice, sí, vi tu website, que quién sé qué. Pues era el de mi papá. Ya. Entonces, sí, entonces tuvimos que hacer, y como quiera, la gente se confunde, ¿verdad? O sea, porque no... ¿Pero firmas como Dionisio Cortés Ortega o como Dionisio Ortega? ¿O cuál es tu firma, digamos, como artista? Mi firma dice Cortés. Ok. Mi firma es Cortés, sí. Pero ya poco a poco como que lo estoy utilizando los dos, ¿ve? Porque también la firma la hice hace 1000 años. Ya siguen en todos mis firmas de arte, empiezo a usar mi nombre completo, Dionisio Cortés Ortega. Ok. ¿Y en tu Sí. caso? O sea, bueno, Es un dibujito. no, o sea, es digo, o sea, coincidimos en muchas cosas, inclusive, o sea, yo también tengo yo tengo carrera de arquitecto, o sea, yo hice carrera de arquitectura, entonces, Dionisio también, entonces, en un momento dado estuvimos trabajando en una misma oficina y pues sí, era el mismo problema, ¿no? O sea, ¿cuál es cuál? Y bueno, ¿cómo te vamos a decir a ti? ¿Cómo le vamos a decir a tu hijo? Y por mucho tiempo, bueno, pues Dionisio no, en lo que él hacía sus estudios, pues no había mucho conflicto, ¿no? Sí. Ya últimamente más, en donde él pues ya empieza a destacar o tiene más obra o tiene más exposiciones, entonces se empiezan a un poco a confundir las cosas. Llegan unos, no me acuerdo, llegan unos gentes al Cerdo de Babel
dice, vengo a ver tu obra. Le digo, no, no es mía, es de mi hijo. Ahora que estuviste Ahora que exponiendo. estoy, dice, yo pensaba que era tuya. Le digo, no, es de mi hijo. Ya. Dice, ok, estoy confundida. Y pasará toda la vida. Y va a ¿no? Yo creo que va a pasar. pasar, sí. Exacto. En ese sentido, digamos, ya a nivel personal, ¿cuál es tu relación con el nombre? Pues es interesante porque me gusta, ¿verdad? También me gusta lo complicado que es, ¿verdad? Y lo Dionisio. largo que es. Sí. Y yo creo que vea cada vez que digo mi nombre, especialmente en Estados Unidos. Bueno, también lo interesante es que aquí en Saltillo es mucho más común, ¿verdad? O sea, teníamos, ¿verdad?, uno o dos amigos. Tal que vez antes. A lo mejor antes. Ajá. Pero sí conocíamos, ¿verdad?, dentro de esos 10 años que estuve, a por lo menos unos 2 o 3 Dionisios. Allá casi, ¿no? O sea, creo que un Dionisio en los 30 años que estuvimos allá. Entonces, nadie conoce ese nombre. A lo mejor los griegos, ¿verdad?, donde Claro. dicen, Dionysus, ¿verdad? Que quién sé qué. Y todo el mundo, no sé si en tu caso también, hay hay una comunidad griega grande y muchos de ellos se dedican a la construcción. Entonces me ha tocado, ¿verdad? Y entonces, eres griego. O sea, cada vez que digo el nombre, eres griego. Digo, no. Entonces yo creo que por esa, yo creo que a lo mejor ya identidad de nombre me gusta, ¿verdad?, usarlo. Pero también ya como que dependiendo de si son amigos, ya como que a veces, hay dos, ¿cómo se dicen? Nicknames, Como apodos. apodos. Ajá. Hay dos apodos que utilizo. Uno de los más antiguitos es Die. Ok. Y ese salió porque de la primera vez que nos fuimos, toda la gente que lo pronunciaba mal decía Dionisio. Entonces, corto, Die. Ajá. Entonces, hay varios primos que lo dicen, unos cuantos amigos me dicen Die. Y ¿Se es escribe acá. D-I-E. Como muerte, Como digamos. muerte. Okay, ya. Que está raro, pero Ajá. así quedó. Así Tiene pegó. personalidad. Sí, exacto. Entonces, el otro es Dio. Ok. Ya es de Dionisio. Entonces, ese sí también lo usan mucho mis amigos allá en Estados Unidos. Me llamó, perdón, Dionisio. No, bueno, que era pues una especie de anécdota y yo creo que nunca te hemos preguntado cuál es tu posición al respecto. Entonces, cuando Dionisio iba a nacer y teníamos ahí una serie de nombres posibles y muchos de ellos eran así como, bueno, algunos de ellos estaban relacionados con algunos parientes míos, Martín, que era mi abuelo materno, había un Sabino, que era un tío, y luego, así como nombres medios antiguones me gustaban a mí más que a Leticia, Santiago, Emiliano, cosas así. Entonces dice Leticia, no, 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 no. Dice, si de nombres feos se trata, pues vamos a ponerle el tuyo. Entonces, yo no sé cómo, ¿crees que tienes un nombre feo? Creo. Y luego es curioso porque, es interesante. es un nombre, o sea, de acá era de rancho, o sea, mi papá, o sea, era pues es de Ramos pero casi que los que conocía son nombres de rancho, ¿verdad? Y además antiguos, viejos, ¿no? Entonces, no se te hace. No, lo único es que vea, es del dios griego, Dionysus, que era el dios del vino y de la pachanga. Entonces, eso es lo de único los excesos. Exacto, de los excesos. Entonces tú vives tu yo nombre. vivo mi nombre, muy bien. Es muy intenso, Dionisio. Oye, Exacto. Dionisio, me llamó mucho la atención en tu semblanza, veía una escultura pública que instalaste en un parque del Bronx que se llamaba Sitting Together, en donde reflexionaba sobre la justicia o el sistema de justicia en Estados Unidos, que es algo que me llama mucho la atención. Soy ignorante en el tema, pero de lo poco que me ha acercado, entiendo que en Estados Unidos tiene la justicia o gana en un pleito el que tenga el mejor relato. Sí. ¿No? Y eso se me hace muy gringo, ¿no? Sí. ¿Qué reflexiones te generaron cuando estuviste haciendo esta obra? Esa obra salió porque era como un tipo de concurso y la obra tenía que estar diseñada basada en el sitio, ¿verdad? Entonces, ese parque está enfrente del Bronx Courthouse, de la corte del Bronx. Okay. Entonces, yo como que
todas las estadísticas que existen y de los números que ves, pues sí realmente hay una injusticia, pues no sé, social, de las razas, ¿verdad? Pues yo creo que en todas partes del mundo, pero se siente muy fuerte en las ciudades urbanas en Estados Unidos. Entonces, yo como que empecé a pensar de cómo, qué tipo de pieza podría ser que también funcionara en un parque, porque al final de cuentas es como también para niños. Ajá. Y no que, bueno, y entonces como que estaba así como que complicado la situación, pero me puse a pensar y dije, ¿sabes qué? Muchas veces el momento donde se me hace más injusto la situación de una sesión de la corte es la parte de la interrogación, Okay. ¿verdad? Cuando realmente, ¿verdad? Hay tanta presión y a veces, o sea, te hacen decir cosas que no son ciertas o las personas se desaniman o se rompen, ¿verdad? Y es así como muy intenso estar, no sé cómo se dice en español, el witness stand, la como casilla de... En el banquillo de los acusados. Sí, en el Ajá. banquillo de los acusados, que se hace cuenta que estás así, solo, en una esquina, ¿verdad? Todo el mundo te está viendo Y un así. profesional interrogándote, Sí, ¿no? y un profesional que tiene toda la vida interrogando con todas así las estratégicas y sabe qué decir y tú como que es la primera vez en una corte, ¿verdad? Y eso a mí se me hizo como que muy injusto, Ya, ¿verdad? claro. Esa relación de la persona que está ahí con la persona que está tratando de... O el resto, O el el resto resto del del espacio y espacio. quien lo ocupa. Entonces, de arquitectónicamente, como que eso fue lo que quería cuestionar Ok. o pelear. Entonces, la idea de ese proyecto es, ¿qué tal si rediseño la banquilla? ¿Verdad? Ese espacio que es como, es básicamente un cuadrado, ¿verdad? Como Ujú. unas paredes así Ujú. y una silla. Entonces, el proyecto son como 5 diferentes opciones de cómo, ¿verdad? Podría uno cambiar, a lo mejor no es una persona, a lo mejor está el abogado sentado atrás de ti, Ok. a lo mejor el abogado está al lado, ¿verdad? O a lo mejor son 3, a lo mejor deberíamos de estar ¿verdad? 3 personas, más como conversación que interrogación. Entonces, era más como una exploración de esas ideas que para... pues pelearle al concepto ya establecido de la banquilla. ¿Qué tanto, Dionisio, qué tanto el arte está obligado a incidir socialmente, a hacer una crítica social, a estar vinculado con alguna problemática social, cultural que tiene un lugar? ¿O qué tanto el arte debería ser libre y expresar lo que le dé la gana? Es un tema, obviamente es un tema muy tocado, muy discutido, muy platicado y pues yo creo que a lo mejor puede tener más de una respuesta, ¿no? O más de, sí, más de un comentario, ¿no? Al respecto. Yo lo que puedo opinar es que mm, en mi caso, en mi caso y a estas alturas del partido, pues no me interesa tanto. O sea, hay muchas veces, digo, comenté hace rato, ¿no? Que ya el hecho de ser artista, ya, no sé, con lo que hagas ya puedes decir algo, ¿no? Sin tener que gritarlo o ponerlo en letras grandotas o en colores chillantes o qué sé yo. Entonces, esa es una, y obviamente o sea, yo nunca he pensado, ni cuando estaba chavo, que creía que yo iba a cambiar al mundo, he pensado que el arte iba a cambiar al mundo, sino que claro que te va a ayudar, o sea, obviamente te va a ayudar, porque si bien realmente no tiene una utilidad, ¿verdad? Así per se el arte no te va a hacer una casa, no te va a dar, no sé, calorcito, tapar del sol o curar una herida, a lo mejor si Transportarte, yo qué sé. te ayuda a curar una herida tal vez emocional o te hace sentir mejor o te da un momentito de, no sé, de felicidad, de tristeza, o te ayuda a ver las cosas de otra manera, ¿no? O sea, y no sé hasta dónde, o no sabría yo hasta dónde, por ejemplo, la música o la danza o todas estas expresiones del arte eh, co- este, son necesarias para eso, ¿no? O sea, no,
yo creo que no sé, si así estamos mal como mundo, o sea, sin el arte, yo creo que hasta, no sé, yo creo que ya hubiéramos desaparecido. Ajá. Este, y te digo, vuelvo a lo mismo, o sea, eh, esas catedrales monumentales, esas pinturas enormes, o sea, algunas sí son políticas, pero otras son políticas por escala, porque tienen mucho oro, porque Por la institución que la hizo. exacto, por la Ujú, institución que ujú, la hizo, en donde están colgadas, porque te hacen sentir de este tamaño, porque y no hay ahí, ¿verdad? Un anuncio, el pobre, el rico, el oprimido, ¿no? O sea, entonces, claro, o sea, películas, no sé, el otro día estaba leyendo Los Olvidados mm, o ¿verdad? O sea, claro que qué bien que existan también, ¿no? O no sé, novelas, Pedro Páramo, ujú, digo, entonces está difícil, ¿no? O sea, ajá. pero que sea consigna, no, yo no creo que sea necesario o sea, por ejemplo, ver unas naturalezas muertas de Morandi, que no me acuerdo su primer nombre, un pintor italiano de los años 30, 40 por ahí, son unas cositas de ese tamaño, que son una preciosidad, así, y son unos cuadritos, unos botelloncitos, en unos grises, rositas, es así, los ves y bueno, a mí se me pone la piel chinita, y así, son preciosos. No necesitan de ser nada Ajá. más que ser preciosos. Sí. Dionisio, hay algo que, siguiendo en este discurso, quienes nos dedicamos a los medios de comunicación o a la academia, hay ciertos mensajes que queremos hacer llegar y tenemos el aula y tenemos el micrófono, la cámara, tenemos los artículos a través de los cuales publicamos y demás, Sí. pero es difícil hacer llegar ese mensaje. Me parece que el arte lo consigue de manera más orgánica. Los mensajes que viajan a través del vehículo del arte llegan con más potencia. ¿Por qué crees que sea así? Y si consideras que es así, además. Creo que así es. Y me imagino que parte tiene que ver con el tiempo que necesitas para preparar las ideas y ejecutar el arte, ¿verdad? Lo que sea una pintura, la danza, un dibujo. Y especialmente ahorita que pues vivimos un mundo tan tecnológico, que todo es rápido y ya, y el momento, entonces esa intensidad de lo inmediato, em, pues que cambia mucho cómo nos comunicamos y el tipo de ideas de comunicación, ¿verdad? O sea, ¿cómo vas en un tweet o en un post de Instagram, cómo vas a desarrollar un concepto profundo, ¿verdad? Sobre la relación, no sé, ¿verdad? Por ejemplo, ay, no sé, los colores y los espacios religiosos, ¿verdad? O sea, algo así, como que, o sea, no se puede hacer en un tweet, ¿verdad? Tendrías que hacer, no sé, o un ensayo, o a lo mejor un álbum de música, o a lo mejor una serie de dibujos, ¿verdad? Que toma tiempo, ¿verdad? A lo mejor un año. Entonces yo creo que sí es el arte, ¿verdad? En ese sentido, por la paciencia y el tiempo que se necesita de desarrollar, eh, yo creo que puede comunicar ideas y conceptos más profundos y más complicados. Pero también la tecnología puede ser muy útil, ¿verdad? Y pues alcanza mucho más que alcanzaba antes, ¿verdad? Um, y no sé, por eso también me interesa la exposición que tuve en el Cerdo, era de dibujos y grabados, ¿verdad? Ajá. Y me gusta mucho a mí el grabado por ese aspecto social, ¿verdad? De que realmente se inventó por el periódico, ¿verdad? Porque Ajá. podrías tú comunicar ideas y dibujos con más gente que con una pintura que le vendes a un patrón, ¿verdad? Entonces, yo como quieras voy a seguir haciendo impresiones, ¿verdad? También me gusta mucho el dibujo, pero las impresiones me gustan por ese propósito, por la idea de que alcanza De la de masificación. la masificación Ujú. sin utilizar la tecnología. Ajá, claro. O bueno, Sí, porque ahorita eh, es relativamente Sí, sencillo sí, conseguir la exacto, masificación, ¿no? exacto, Ajá. sí. Sí. Ahora, ¿hay algo, alguna técnica o alguna disciplina incluso
que hayan pensado explorar y que hasta ahora no lo han hecho? ¿Vas tú? Pues a mí, a mí siempre me gustaron mucho las ciencias, ¿verdad? Y, ¿verdad? No sé, de los videos que veo, libros, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con naturaleza es siempre súper fascinante. Y bueno, también yo creo que relacionado a la anatomía, o sea, por los dibujos y todo eso, siempre me ha gustado el cuerpo humano y todas las juntas y la complejidad de uno y también la relación física y mental de una persona, de dos personas, tres personas. O sea, siempre se me hizo a mí eso, que es algo que como que no realmente no se explora mucho en la arquitectura. ¿Verdad? Sí, obviamente, en cierto sentido, ok, el humano, hay escala, hay espacios, la puerta mide esto porque los hombros miden esto, pero en el sentido más biológico, Ajá. como que no es algún tema que no se explora en arquitectura y que a lo mejor más en un curso de ciencias o en una universidad ya más específico de biología, pero esa es pues una de las cosas que como que me interesan. ¿Y a ti? En mi caso, hace un tiempo, hace unos, no sé, 3, 4 años, Leticia me regaló en un cumpleaños un curso de cerámica. Ajá. Entonces, y luego de ahí de repente todos empezamos a hacer cerámica, tal vez, más bien, no tal vez, sino porque nunca habíamos trabajado con barro, arcilla y cosas de esas, ¿no? Y entonces estábamos clavadísimos, así, nos encantó a todos. Bueno, además el bar se puso de moda, realmente con la pandemia, tal vez después de la pandemia, se puso de moda porque pues era un medio muy inmediato de sentir con tus manos, trabajar con tus manos, Moldearlo. moldear, sentir el barro entre tus manos, así, pues ensuciarte, qué sé yo. Entonces lo estuvimos haciendo y realmente fue fascinante porque, o sea, en mi caso yo llegué a ser pues más escultórico y así, más geométrico y era de repente así encontrarle todos esos lados a algo que siempre había estado haciendo en 2 dimensiones, ¿verdad? O sea, de repente le doy, tengo que dar vuelta al torno, así, es así, todas las caras que pueden suceder, ¿no? Y de ahí, de repente, como que, a lo mejor esto estaría bien en bronce, envaciado a la cera perdida, y a la fecha, pues no he podido hacer eso, y me encantaría. Y ahí buscamos algo de cursos ahí, ya es raro que lo encuentres, es casi ya se está perdiendo la cera perdida, Por ¿no? lo costoso, por Sí, lo... es costoso y es muy elaborado, o sea, el proceso es así, es como de muchas etapas, ¿verdad? Tienes que, pues tu diseño, tu molde y luego haces tu cera y bueno, es así el vaciado entonces es costoso y son ya pocos talleres los que, en donde puedes encontrar eso. Y luego muchos de los talleres o de los pocos ya que existen, o sea, no te van a dar una clase, ¿verdad? O un taller, sino simplemente, ok, tú quieres hacer, nosotros podemos hacer las piezas, ¿no? Y entonces, pero tú ya perderías el proceso. Ellos Claro. nomás te van a cobrar lo que te puede, ¿verdad? Lo que va a costar vaciar tu escultura, ¿verdad? Tu modelo. Claro. Entonces, pues por ahí está esa cosa que no está todavía satisfecha, ¿no? Estaría Y cuando padrísimo. sucede estaría genial que la pudieras exponer por acá y estar... Claro, sí, yo encantado. estar Aquí ahí. hay dos o tres talleres Sí. y no, intenté con uno de ellos, no, yo no hago eso, digo, yo no doy clases. Claro. Pasa mucho entre artistas no sé si está bien interpretado esto o no, pero como el celo de cómo te voy a enseñar los trucos, digamos, o no es tan común, o es más común el compartir. Yo creo que lo primero, o sea, sí, pero hay un pero, ¿no? Yo creo que lo primero es así, como que sí había cierto o mucho celo, este, ¿cómo se llama? En eso, ¿no? De secretos o técnicas o cosas así, pero ya en estas alturas en donde todo, absolutamente todo encuentras en internet, Ajá. ya no hay nada que, Que es esconder o imposible que que guardar, ¿no? guardar, ¿verdad? O sea,
Porque además, pues, bueno, si no te sale como fulano, no importa, alguien te lo va a comprar, ¿no es Ajá. cierto? O alguien lo va a ver, o qué sé yo. Sí. Entonces, pero sí, yo creo que este rollo de la tecnología digital, pues vino a cambiar muchas cosas, ¿no? Inclusive yo creo que en tu ramo, ¿no? Completamente, completamente. Sí, a mí me gusta mucho seguir haciendo radio, radio al aire, digamos, Ujú. en vivo, porque me da la sensación que es algo que de a poco se va perdiendo, pero luego eh, te topas con que no, que hay mucha gente que sigue, o no mucha, pero hay cierto público que sigue siendo fiel a la radio en vivo, ¿no? Ah, Y entonces, ok. bueno, en fin. Eso está padre. Pero, Pero nomás para ajá, ayudarle por tantito favor. a esta idea, creo que también mucho de eso de las técnicas del arte es más, ¿verdad? Es tan difícil, o sea, especialmente cuando tienes un curso o enseñas o algo. O sea, tú no importa todas las técnicas que les enseñes a los estudiantes o a la que sea, al final de cuentas, la producción de una idea, eso es algo tuyo. Eso es algo completamente único que no se puede copiar, no se puede enseñar, no se puede nada, ¿verdad? A lo mejor puedes inspirar, pero aún inspirando sigue siendo la idea del individuo. Claro. Ujú, Entonces, en ese sentido, pues sí, copia la técnica, vea, sí, mira, aquí le hice ujú. así, vea lo que haga, pues Pero sí, obviamente no se va a parecer lo que estoy haciendo yo. sí, pero sí hay artistas que son celosos de sus Sí, sí, técnicas y sí, sí. materiales y Sí, cosas que, así. que sigue siendo, pues ahora sí que es inútil ya, ¿no? O sea, el Exacto. querer, Sí, no, y llevándolo al campo, al campo al que me dedico pasa lo mismo, ¿no? O sea, exacto. vamos, las técnicas, los trucos, digamos, Sí, están ahí. Sí, La cosa es que te salgan de esa manera y que lo puedas expresar de esa manera y exacto. cada quien, ahí es donde cada quien tiene su huella digital, ¿no? exacto, Y su hacer lo estilo. tuyo. Si se copian, pues a lo mejor no están tan buenos. También. Se nota, Ah, no, ¿verdad? sí, Se o va a sea, notar. si tienes miedo, pues a lo mejor. Oye, Dionisio, a manera de cierre, has expuesto en Nueva York un montón, allá has hecho tu carrera prácticamente, acabas de exponer por primera vez aquí en Saltillo. ¿Cómo fue esa experiencia de aparentemente, o bueno, aparentemente y en términos reales, venir a una ciudad menos importante, artísticamente hablando o dentro del campo del arte, a exponer por primera vez luego de esta carrera que has estado haciendo? Yo creo que, bueno, en Estados Unidos, mucho de las exposiciones o mucho del arte que he hecho bueno, y esto está relacionado creo que la primera pregunta de lo que estábamos hablando sobre la diferencia o por qué nos fuimos a Nueva York, ¿verdad? El mundito de arte. El mundito de arte en Nueva York, yo pienso que realmente es muy grande. Sí, claro, O sea, la en cantidad de proporción. artistas, en proporción, la cantidad de artistas son millones, casi, yo creo que millones, ¿no? A lo mejor en el mundo, pero son miles y miles y miles de artistas. Entonces, todo el mundo ya quiere espacio, quiere exhibir, quiere contactos, reconocimiento, ¿verdad? Entonces, es difícil, es mucha competencia. Entonces, en ese sentido, mucho de la obra que hago o del trabajo que hago, a lo mejor lo más, ¿cómo se dice? Successful, lo más Como de exitoso. exitoso, creo que realmente son unas esculturas que he hecho. Esa que estabas hablando de Sitting Together. Luego hice otra que tiene que ver con la infraestructura de la ciudad, de un acueducto. Entonces, eso es como que sí la gente los vio y dijo, o sea, que las ideas interesantes. Entonces, realmente, la exhibición de aquí casi que es la primera de cierto dibujo, artes más visuales, Más plástico, más sí. plásticas. Sí. O sea, la escultura, pues sí, obviamente es arte, pero a lo mejor también un aspecto también arquitectónico, ¿verdad? Porque los dos, ese del acueducto y el de Sitting Together, tienen que ver con espacios o formas. Entonces eso es por una, ¿verdad? Como que sí veo una diferencia y, y acá, y bueno, y la otra es las personas, ¿verdad? Las personas que están involucradas en exhibir en los espacios, las conversaciones, que no importa dónde es, ¿verdad? Si yo veo que alguien ¿verdad? Es interesante, que tiene buena conversación, que es tan amable, que se porta bien,
es una experiencia súper bonita, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Especialmente con Sergio, ¿verdad? O sea, En el Cerdo de Babel. En el Cerdo de Babel. O sea, me la pasé tan bien, estuvo las conversaciones que tuve con él, o sea, todo como que funcionó tan fácil y bueno que me encantó, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, no, o sea, Saltillo, ok, no es Nueva York, pero pues a mí no me importa en esa situación. Entonces, yo creo que, pues, ¿verdad? Espero que siga en Nueva York, pero aquí encantado. Ajá. Y cuando hay, digamos, fecha como para vuelta, para tener alguna exposición después o algo así. Pues, yo creo que sí, digo, precisamente veníamos hablando de eso que estamos por acá por cuestiones familiares. Mi madre fue su cumpleaños y venimos a festejarla. Entonces, y fue muy apretada la agenda en muy pocos días, pero hubo cosas interesantes. Entonces, y entre ellas a lo mejor una posible exposición en el próximo año. Entonces, sí, estuvo productivo. Pues Te mantendremos informado. por favor, Sí. porque de verdad las puertas de este medio de comunicación estarán abiertas para poder No, hacer gracias, muy la amable. cobertura Gracias. y así invitar a la gente a que pueda ver el arte de ustedes y está expuesto acá en Saltillo, en Coahuila. Será un verdadero placer compartirlo con nuestro No, auditorio. claro, y mil gracias por invitarnos a tu programa. Sí, No, al muchas contrario, gracias. gracias a ustedes por estar acá con Un nosotros. gran placer. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en este episodio de Contrapuesto. Doralí Castillo en la producción, Jesús Cervantes quien les habla. Les invitamos a que le den mandita arriba, que activen la campanita, a que nos sigan en nuestras redes sociales de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila, para que no se pierdan nada de los contenidos que estamos aquí generando para ustedes. Que tengan una excelente jornada y nos vemos en siguientes episodios. Hasta luego.